A veces la vida no te grita, te susurra, y para escucharlo tiene que quitarte el ruido. Personas, distracciones, validaciones, todo eso desaparece y te quedas frente a algo que muchos temen mirar, tú mismo. Cuando la vida te deja solo, no es un castigo, es un llamado a despertar tu grandeza interior. Bienvenido a Grandeza Interior, donde cada palabra está escrita para recordarte que dentro de ti existe una fortaleza que no depende del mundo, sino de tu mente. Aquí no buscamos que la vida sea fácil. Buscamos que tú te vuelvas más fuerte que tus circunstancias. Y hoy quiero hablarte de esa etapa que todos enfrentamos, la soledad. Esa etapa donde sientes que nadie te entiende, que el apoyo desapareció, que los caminos se cierran, donde los días parecen largos y las noches aún más. Pero lo que no sabes es que ese silencio es el comienzo de tu transformación. Los antiguos estoicos, hombres que enfrentaron guerras, pérdidas, exilios y traiciones, entendieron algo que el mundo moderno olvidó. La soledad no destruye, revela. Revela quién eres cuando nadie te sostiene. Revela qué tan fuerte es tu mente, qué tan firme es tu carácter, qué tan profunda es tu fe en ti mismo. Marco Aurelio lo escribió en su diario mientras el Imperio Romano se caía a pedazos. Busca dentro de ti. En tu interior está la fuente del bien y puede brotar inagotable si sigues excavando. Esa frase encierra una verdad brutal. No hay fuerza más poderosa que la que nace en silencio. Porque cuando el mundo te deja solo, lo que realmente está ocurriendo es que la vida te está preparando para gobernarte. Piensa en esto. Cuando todos te acompañan, no escuchas tu propia voz. Cuando el ruido llena tus días, no percibes tus verdaderos pensamientos. Pero cuando el silencio cae y no queda nadie más, ahí es donde conoces al ser que realmente eres. Muchos huyen de ese silencio. Lo llenan con redes, música, conversaciones vacías, distracciones sin alma. Pero quien busca grandeza, quien busca propósito, se sienta frente al silencio y lo escucha. Porque ese silencio no es soledad, es entrenamiento. Séneca decía, el hombre sabio es autosuficiente, no porque quiera estar solo, sino porque sabe estar bien aun cuando lo está. Y esa es la diferencia entre quienes se quiebran y quienes renacen. Unos piden compañía para no sentirse vacíos. Otros usan la soledad para llenarse de sí mismos. Te hablo de ese tipo de persona que perdió a alguien, que sintió el vacío del abandono y que en lugar de rendirse, decidió mirar hacia adentro. Porque cuando entiendes que el dolor no vino a destruirte, sino a formarte, cambia todo. La pérdida deja de ser tragedia y se convierte en lección. El silencio deja de ser castigo y se convierte en refugio. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. La grandeza interior no se mide en cuántos te aplauden, sino en cuántas veces te levantaste cuando nadie lo vio. Cada caída, cada lágrima, cada noche donde sentiste que no podías más, formó una parte de ti que no se puede comprar ni enseñar. Esa parte se llama carácter. Y el carácter, decía Epicteto, es la base de toda libertad. Nadie es libre a menos que se domine a sí mismo. Esa frase parece simple, pero encierra toda la filosofía de la fortaleza. Dominarse a sí mismo es el arte supremo, porque cualquiera puede controlar lo externo. Horarios, personas, apariencias, pero solo unos pocos logran gobernar lo interno, pensamientos, emociones, reacciones. Cuando aprendes eso, algo cambia para siempre. Ya no te quiebra el abandono, porque entiendes que nadie te puede quitar lo que realmente te pertenece, tu mente. Ya no te afecta tanto la opinión ajena, porque sabes que la validación más importante viene del espejo. Ya no temes estar solo,
porque entiendes que la verdadera compañía es la de tu conciencia en paz. La soledad, cuando la observas con sabiduría, es un campo de entrenamiento para el alma. Es ahí donde se construye el temple, donde se pule la paciencia, donde se entiende el verdadero valor del silencio. Marco Aurelio escribió otra línea poderosa. El alma se colorea con los pensamientos que tiene. Y esa es una verdad innegable. Si en tu mente habita la queja, tu vida se tiñe de gris. Pero si cultivas fortaleza, serenidad y gratitud, incluso las etapas más duras se vuelven sagradas. Hoy vivimos rodeados de ruido, de distracciones que nos hacen olvidar que el poder no está afuera. Nos enseñaron a buscar compañía por miedo, no por amor, a llenar vacíos con promesas, no con propósito. Y así crecemos creyendo que estar solos es sinónimo de estar incompletos. Pero el alma fuerte sabe algo que el mundo ignora. La soledad no es falta, es abundancia. Es el espacio donde lo esencial finalmente puede hablar. Por eso, si ahora mismo te sientes solo, no corras, no busques llenar el vacío, escúchalo, porque esa voz que te queda en la cabeza, esa voz que nadie más oye, es la que te dirá quién eres en realidad. Ahí, en medio de tu silencio, está tu grandeza interior, y si te atreves a mirarla sin miedo, descubrirás algo poderoso, que lo que perdiste no era tu sostén, solo tu muleta, y que la vida te está entrenando para caminar con tus propias piernas. Como el fuego que prueba el oro, la soledad prueba el alma. Cada día que pasas contigo mismo sin rendirte, sin apagar tu luz, estás templando tu espíritu, y esa fortaleza, una vez despierta, ya no se apaga jamás. Las tres fases del renacer interior. Hay tres etapas por las que toda alma fuerte pasa cuando la vida la deja sola. Y si entiendes cada una, dejarás de temerle al vacío. Porque el dolor no es un enemigo, es una maestra disfrazada. Y como toda maestra, primero te sacude y luego te revela quién eres realmente. Fase 1, la caída. Al principio todo duele. Pierdes a alguien, un proyecto, una amistad, una dirección. Y la mente grita, ¿por qué a mí? Buscas respuestas afuera, pero solo hay silencio. Te sientes invisible, abandonado, como si el mundo siguiera girando mientras tú te quedas detenido en cámara lenta. Ahí comienza la caída. Y esa caída no es castigo, es el desprendimiento de lo que ya no te pertenece. Porque muchas veces la vida no te quita personas o situaciones para castigarte, sino porque ya creciste lo suficiente para no depender de ellas. Séneca lo dijo con sabiduría inquebrantable. El hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Esa frase nos enseña que la mayoría del dolor humano no viene de lo que pasa, sino de lo que imaginamos. De la historia que construimos en la cabeza sobre lo que debería haber sido. En la caída tu mente pelea con la realidad. Pero la verdad es que la realidad no discute contigo. Solo espera a que te canses de resistirte, y es ahí donde comienza la segunda fase. Fase 2, el silencio. El silencio no llega cuando todo está bien, llega cuando ya no hay nada más que hacer. Cuando las respuestas no aparecen, cuando los amigos se alejan, cuando los planes se desmoronan. Y es en ese silencio donde nace la oportunidad de mirar hacia adentro. Epicteto, esclavo y luego maestro de emperadores, decía, no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. El silencio te enseña eso, te obliga a observar tus pensamientos. Darte cuenta de que tú no eres el dolor, sino quien lo experimenta. Y esa distancia entre tú y lo que sientes, ese pequeño espacio de conciencia, es el principio de la libertad. Durante el silencio la mente se purifica. Empiezas a escuchar cosas que antes ignorabas. Tu respiración, tus miedos, tu deseo de ser mejor. Te das cuenta de que toda la energía que gastabas en buscar aprobación
Ahora puedes invertirla en comprenderte. Pero el silencio también puede ser brutal, porque te enfrenta con tus fantasmas, demuestra tus dependencias, tus inseguridades, tus heridas abiertas. Y ahí es donde muchos huyen, donde prenden la televisión, donde se refugian en distracciones. Pero el buscador de grandeza interior se queda, no huye. Se sienta con su incomodidad y le pregunta, ¿qué quieres enseñarme? Marco Aurelio lo practicaba cada noche, escribiendo en su diario no decretos, sino reflexiones íntimas. Su imperio se caía, pero él se mantenía en calma, porque su reino verdadero estaba dentro. En sus palabras, el hombre busca la tranquilidad fuera de sí, pero la fuente está dentro. Esa práctica, llamada diálogo interno consciente, es una de las más poderosas del estoicismo. No se trata de pensar bonito, sino de pensar con claridad, de hablarte con honestidad, de reemplazar el ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué puedo aprender de esto? En el silencio, descubres que el mundo no te debe nada, y al mismo tiempo, entiendes que la vida te está dando un regalo, el de conocerte sin máscaras, y cuando aceptas ese regalo, sin resistencia, ocurre algo milagroso. Fase 3. El renacer. El renacer no ocurre con fuegos artificiales, ocurre en lo cotidiano. Un día despiertas, miras el mismo cielo, el mismo cuarto, los mismos problemas, pero algo en ti cambió. Ya no sientes la necesidad de correr, ya no te duele tanto lo que te dolía, y entiendes que la soledad no se fue, pero dejó de doler. Ese es el primer signo del renacer. No que todo se arregló, sino que tú aprendiste a estar en paz con lo que es. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, dice que el cambio real ocurre por acumulación de pequeñas victorias invisibles. Cada día que eliges no rendirte, estás entrenando tu carácter. Cada día que decides no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo tu mente. Cada día que agradeces, en lugar de quejarte, estás elevando tu energía. Eso es renacer, ser el mismo, pero con una mirada diferente. Vivir el mismo dolor, pero con un corazón más sabio. Caminar el mismo camino, pero con paso más firme. Y aquí hay algo profundo. Cuando renaces, ya no buscas amor para llenar vacíos. Buscas compartir plenitud. Ya no necesitas aprobación, porque la tuya se volvió suficiente. Ya no te asusta el futuro, porque confías en tu capacidad para enfrentarlo. Ese es el punto donde la soledad deja de ser un peso y se convierte en poder. Donde descubres que estar contigo no es castigo, es privilegio. Séneca lo expresó con belleza inigualable. El hombre fuerte no es el que vence a otros, sino el que se vence a sí mismo. Y vencerte a ti mismo no es pelear contra tus sombras, sino abrazarlas. Comprender que tus miedos no son enemigos, son señales, que tus heridas no te debilitan, te preparan, que tus caídas no te definen, te revelan. El renacer ocurre cuando decides dejar de esperar que la vida sea perfecta y comienzas a actuar con virtud en medio del caos. Ahí nace el poder real, porque ya no dependes del resultado, solo de tu propósito. El filósofo Ryan Holiday lo resume así: el obstáculo es el camino, y esa frase es la esencia del renacer estoico. Cada obstáculo te muestra una parte de ti que aún no conocías. Cada soledad te devuelve al lugar donde siempre debiste estar, dentro de ti. Así que cuando la vida te deje solo otra vez, no la maldigas, agradece, porque el silencio que duele hoy será la voz que te guíe mañana, y el vacío que ahora te asusta será el espacio donde florezca tu grandeza. Interior, respira, observa. No estás solo, estás en el taller donde se forjan las almas que algún día inspirarán a otros. Parte 3. Convertir la soledad en sabiduría. Hay un punto en el camino donde ya no buscas escapar del silencio, sino entenderlo.
Y ahí comienza el verdadero entrenamiento del alma, porque la grandeza interior no se alcanza leyendo frases bonitas, sino practicando hábitos que te fortalezcan desde adentro. El estoicismo lo enseña con claridad. No se trata de controlar el mundo, sino de controlarte a ti mismo mientras el mundo cambia. Y para eso existen 3 prácticas antiguas que hoy más que nunca pueden transformar tu vida. El diario del alma. Marco Aurelio lo hacía cada noche antes de dormir. No escribía para el público, escribía para sí mismo. Anotaba sus miedos, sus errores, sus victorias y, sobre todo, se recordaba quién quería ser, aunque el día no hubiera salido bien. El diario del alma es eso, un espejo donde te ves sin filtros. No se trata de llenar páginas, sino de vaciar la mente, de escribir lo que no te atreves a decir, de entender que tus pensamientos no son enemigos, solo señales que esperan ser escuchadas. Hazlo así, cada noche. Antes de dormir, escribe 3 cosas. Primero, ¿qué aprendiste hoy? Segundo, ¿qué podrías haber hecho mejor? Y tercero, ¿qué agradeces? 3 líneas. Nada más. Hazlo todos los días y verás cómo tu mente empieza a ordenarse sin esfuerzo. Porque cuando las palabras salen del corazón al papel, el caos interior se disuelve. El diario no te cambia en un día, pero con el tiempo se convierte en tu mapa personal, un testimonio silencioso de tu evolución. Y cada vez que mires atrás, te darás cuenta de que ya no eres la misma persona. Has crecido, has despertado. 2. La visualización negativa. Suena extraño, ¿verdad? Pero los estoicos la consideraban una de las herramientas más poderosas para la paz mental. Consiste en imaginar, cada mañana, la pérdida de aquello que amas, tu familia, tu salud, tu trabajo, no para sufrirlo, sino para valorarlo más. Séneca decía, aquel que se entrena para perder, jamás teme perder. Cuando practicas la visualización negativa, la mente deja de dar por hecho lo que tiene. Empiezas a mirar la vida con gratitud activa. Un simple desayuno, una caminata, una conversación, todo se vuelve sagrado. Y lo más curioso es que cuanto más piensas en lo que podrías perder, más amor sientes por lo que tienes ahora. La mayoría vive dormida, creyendo que las cosas durarán para siempre. Pero el sabio recuerda que todo es temporal, y por eso lo disfruta más intensamente. Cada momento es un préstamo, no una propiedad. Cada día, una oportunidad para agradecer antes de que algo cambie. Y ese simple cambio de perspectiva transforma la ansiedad en serenidad, porque el miedo desaparece cuando aceptas la impermanencia de todo. 3. El ritual del desapego. El desapego no significa no amar. Significa no depender. Significa poder disfrutar de algo sin miedo a perderlo. Porque el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la libertad. Practícalo así, una vez por semana. Renuncia por un día a algo que te guste mucho. Puede ser el celular, el café o incluso la validación externa. Hazlo conscientemente, no como castigo, sino como entrenamiento. Cada vez que eliges soltar algo voluntariamente, refuerzas tu poder interno. Demuestras que tú tienes el control, no tus deseos. Y cuando llega una pérdida real, ya no te destruye, porque has entrenado tu mente para aceptarla con calma. Epicteto lo dijo con fuerza. Cuando beses a tu hijo, recuerda que es mortal. Así no temerás su pérdida, sino que lo amarás más profundamente. El desapego te enseña eso, a amar sin poseer, a disfrutar sin depender, a vivir sin miedo. Y poco a poco, esa práctica transforma tu energía. La ansiedad se convierte en ecuanimidad, la carencia en gratitud, la soledad en plenitud.
porque descubres que no necesitas llenar vacíos con cosas, personas o éxitos. Te bastas a ti mismo, y ese es el poder más grande que puede tener un ser humano. Cuando unes estas tres prácticas, el diario del alma, la visualización negativa y el desapego consciente, creas una mente fuerte y un corazón sereno, una mente que observa sin reaccionar y un corazón que siente sin depender. Ahí nace la verdadera grandeza interior, esa fuerza silenciosa que no presume, pero transforma, esa calma que no busca aplausos, pero inspira, esa mirada que ya no teme perder porque ha aprendido a soltar. Y es entonces cuando entiendes algo profundo, que no estás en este mundo para controlar lo externo, sino para conquistar lo interno. Y quien conquista su interior ya no necesita vencer nada más. Parte 4. El propósito, cuando el dolor se convierte en misión. Cuando una persona aprende a estar en paz consigo misma, algo dentro de ella cambia, pero cuando esa paz se convierte en propósito, el mundo a su alrededor también cambia, porque la grandeza interior no termina en ti, comienza en ti, pero su verdadera fuerza se mide en cómo tocas la vida de los demás. Y aquí hay una verdad que duele, pero libera. Tu propósito no nace en tus victorias, nace en tus heridas. Mira atrás. Todo lo que te dolió alguna vez te preparó para servir en algo. El rechazo te enseñó empatía, la pérdida te enseñó compasión. El fracaso te dio humildad. Todo aquello que te hizo caer fue en realidad una escuela. Y el propósito es cuando decides usar lo aprendido para levantar a otros. Del dolor a la misión. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, pestes y la muerte de sus propios hijos. Y aún así, en lugar de amargarse, escribió palabras que hoy siguen inspirando al mundo. ¿Por qué? Porque transformó su dolor en sabiduría compartida. No se quedó en el sufrimiento, lo convirtió en servicio. Epicteto, que fue esclavo, enseñó a los hombres libres a hacerlo también por dentro. Su cuerpo fue encadenado, pero su mente nunca, y desde esa oscuridad nació su propósito, mostrar que la libertad más grande es la interior. Eso es propósito. Cuando el dolor deja de ser un peso y se convierte en dirección, cuando en lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, me preguntas ¿para qué puedo usarlo? Tu propósito no se descubre con libros. Se revela cuando la vida te rompe y aún decides amar. Cuando en lugar de rendirte dices, si sobreviví a esto, quiero ayudar a otros a hacerlo también. Ese es el momento en que tu historia empieza a tener sentido. No porque fue perfecta, sino porque fue real. La fuerza de servir. La soledad te enseña algo más profundo que la independencia. Te enseña la empatía, porque quien ha llorado en silencio entiende el silencio de los demás. Quien ha sentido vacío sabe cómo acompañar sin juzgar, y esa comprensión se convierte en tu superpoder. No necesitas millones, fama o títulos para tener propósito. Solo necesitas una intención, dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. A veces eso es escuchar a alguien. Otras, compartir una palabra de aliento. A veces, simplemente no rendirte, porque al verte, otros recordarán que también pueden resistir. El propósito no siempre se grita. A veces se susurra en la forma en que caminas, hablas o miras. Porque la energía de alguien que ha hecho las paces consigo mismo cambia el ambiente sin decir una sola palabra. Séneca lo resumió con sabiduría serena. Vive para los demás si quieres vivir para ti. Cuando vives con propósito, cada día deja de ser una obligación y se convierte en una oportunidad. El trabajo se vuelve servicio. Las dificultades, entrenamiento, y la soledad, un espacio sagrado para recargar tu alma antes de seguir iluminando caminos. Tu llama interior, todos tenemos una llama, a veces apenas se nota,
Otras parece apagarse, pero nunca se extingue del todo. Esa llama es tu grandeza interior, y el propósito es el aire que la hace crecer. Cuando la alimentas con amor, disciplina y gratitud, empieza a brillar más fuerte que cualquier adversidad. Y lo más hermoso ocurre cuando entiendes que esa luz no es solo para ti, es para los que aún están perdidos en su oscuridad, para los que creen que no pueden más, para los que necesitan una señal de que vale la pena seguir. Quizá nunca sepas a cuántas personas ayudas con tu ejemplo, pero créeme, alguien en silencio te observa y gracias a tu fortaleza también decide no rendirse. Vivir con propósito, un entrenamiento diario. El propósito no se encuentra una vez y ya. Se construye cada día, con acciones pequeñas, pero constantes. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges el amor sobre el orgullo, elevas tu espíritu. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, expandes tu conciencia. Eso es vivir con propósito. Convertir la vida diaria en un campo de práctica espiritual. No esperar que el mundo cambie, sino empezar contigo. Y cuando cambias tú, el mundo ya no puede seguir siendo el mismo. Ryan Holiday lo expresó así: haz lo que tengas frente a ti, como si dependiera el destino del universo. Y en cierto modo, así es, porque cada gesto de virtud, por pequeño que parezca, tiene un efecto invisible. Cada acto de bondad se multiplica, cada pensamiento de claridad inspira, cada acción consciente deja huella. Vivir con propósito es recordar que el dolor no fue en vano, que el silencio no fue pérdida y que la soledad fue el entrenamiento que te preparó para tu destino. El renacer del alma. Cuando llegas a este punto, ya no buscas reconocimiento, solo conexión. Ya no preguntas ¿qué puedo obtener?, sino ¿qué puedo aportar? Y esa es la verdadera madurez espiritual. El punto en que dejas de mirar la vida con miedo y comienzas a verla con propósito, porque entiendes que nada de lo que viviste fue un error. Cada caída tenía una lección. Cada noche oscura, una semilla de sabiduría. Cada final, un comienzo oculto. Y ahora tu camino sigue, pero con otra mirada, la de quien ya no teme estar solo, la de quien encontró en su interior todo lo que buscaba afuera. Así se forjan los verdaderos maestros de sí mismos, no con palabras, sino con ejemplo, no con ruido, sino con presencia. Y tú estás en ese camino, porque la grandeza interior no es un destino, es una forma de vivir. Y quien la abraza se convierte inevitablemente en luz para los demás. Parte 5. El despertar de la grandeza interior. Y así, después de recorrer el silencio, el dolor, las pérdidas y los aprendizajes, llega el momento de despertar. No un despertar externo, sino uno más profundo, el del alma. Porque llega un punto en el camino donde ya no buscas respuestas, solo conexión. Ya no persigues el éxito, sino significado. Ya no temes la soledad, porque la has transformado en tu maestra. El estoicismo siempre enseñó que la vida no se trata de controlar lo que pasa, sino de gobernar lo que sientes. Y ese dominio interior no se alcanza en un día. Se cultiva con cada experiencia, con cada caída, con cada silencio que aprendiste a habitar. Has llegado hasta aquí no por suerte, sino porque dentro de ti existe una fuerza que se niega a rendirse. Una voz que, aunque todo parece perdido, susurra: sigue. Esa voz es tu grandeza interior. El momento de la verdad. Llega un día en que todo encaja. Entiendes que no necesitabas aprobación, solo autenticidad. Que no te faltaba nada, solo atención hacia adentro. Y que la vida no te estaba castigando, te estaba moldeando. El guerrero interior no se mide por su furia, sino por su serenidad. El sabio no habla para convencer,
sino para compartir su paz. Y tú, sin darte cuenta, te has estado convirtiendo en ambos, porque ahora sabes que no hay enemigos externos, solo reflejos de lo que aún no has comprendido en ti, y que todo obstáculo, cada decepción, cada pérdida, era parte del entrenamiento que te trajo hasta aquí. No eras débil, estabas en proceso, no estabas roto, estabas siendo forjado. Marco Aurelio lo escribió así. Hace casi 2000 años, mira dentro de ti. Allí está la fuente del bien y siempre que cabes brotará. Cava dentro, respira, escucha. Esa calma que sientes al hacerlo es la misma que buscaron los grandes sabios de la historia, y ahora la has encontrado tú. El arte de estar en paz. La mayoría de las personas buscan felicidad. Tú has encontrado algo más grande, paz interior, porque la felicidad depende de lo que ocurre, pero la paz depende de cómo lo enfrentas. Ya no reaccionas con prisa, ya no te enredas con lo que no puedes controlar. Sabes que todo tiene su ritmo y que la paciencia es la forma más pura de confianza. Te das cuenta de que los días simples también son sagrados, que la respiración es un milagro, que un abrazo, una mirada o una palabra amable valen más que cualquier triunfo vacío. Ahí descubres el arte de vivir, no en la intensidad de los logros, sino en la profundidad de la presencia, no en tener más, sino en ser más, no en impresionar, sino en impactar. Y lo curioso es que cuando alcanzas ese estado, el universo deja de parecerte hostil y empieza a parecerte justo. Porque entiendes que todo lo que te pasó fue exactamente lo que necesitabas para despertar. La promesa del alma, fuerte. Las almas fuertes no se forman en la comodidad, sino en el fuego. Por eso ahora tu mirada es más serena, tus palabras más sabias, tus pasos más firmes. No porque no tengas miedo, sino porque aprendiste a avanzar con él. Y es aquí donde nace la promesa silenciosa del alma fuerte. Seguir caminando con fe, incluso cuando el camino se oscurece. Seguir amando, incluso después de haber sido herido. Seguir creyendo, incluso cuando no hay garantías. Eso es grandeza. Interior, la capacidad de mantener la luz encendida cuando todo parece apagarse. De ser el faro que otros siguen sin saber por qué. De tener el coraje de mirar hacia adentro y decir, estoy bien. Aunque nadie me vea, aunque nadie me aplauda, estoy bien. Porque ya no necesitas probarle nada a nadie. Tu vida es la prueba, el legado de los que despiertan. Cuando alguien despierta su grandeza interior, el mundo entero cambia un poco. Una persona más consciente genera menos caos. Una mente en calma inspira a 1000 más. Un corazón que perdona rompe la cadena de dolor que arrastraban generaciones. Y tú puedes ser ese punto de cambio. No tienes que salvar el mundo, solo vivir con presencia, amor y propósito. Eso basta. Porque el ejemplo arrastra más que las palabras, y la serenidad enseña más que 1000 discursos. Los estoicos lo sabían, el verdadero poder no está en gobernar imperios, sino en gobernarse a uno mismo. Y tú, que aprendiste a observar tus pensamientos si algo de esto resonó contigo, escribe abajo lo que sentiste, lo que entendiste o lo que quieres dejar atrás. No para mí, sino para ti. Porque a veces, escribir una sola frase es el primer paso para empezar de nuevo. Grandeza interior. El viaje no termina aquí, apenas comienza. Ser esclavo de ellos, ya has ganado la batalla más difícil. Así que mírate ahora, has cruzado tormentas, has llorado, has perdido, pero sigues aquí, más consciente, más sabio, más tú. Y eso ya es grandeza. No esperes a tenerlo todo para sentirte pleno. Agradece lo que tienes, aprende de lo que dolió y sigue caminando con el corazón encendido, porque el mundo necesita más personas que hayan hecho las paces con su interior.
Personas que no hablen desde la teoría, sino desde la experiencia, desde el alma. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está despertando. Esa parte que sabe que no hay mejor camino que el que te lleva hacia ti mismo. Así que antes de irte, respira profundo, haz silencio y pregúntate qué parte de mí quiere renacer hoy. Déjala hablar, porque tu voz interior siempre ha sabido el camino.